Buenos días. Existen muchos tipos de diabetes. Esta es la clasificación más aceptada de diabetes, en el que pueden ver que básicamente hay 4 tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, otros tipos de diabetes y la diabetes gestacional. Y si partamos los datos en relación a los pacientes adultos y a los niños y adolescentes, pueden ver que en el paciente adulto efectivamente predomina la diabetes mellitus tipo 2. En el niño y el adolescente exactamente es lo contrario, predomina la diabetes mellitus tipo 1, que como veremos posteriormente tiene grandes diferencias con la diabetes mellitus tipo 2. Hablemos entonces de la diabetes tipo 1. Dado que la diabetes mellitus tipo 1 predomina su aparición en el niño y el adolescente, también sería conocido coloquialmente como diabetes juvenil. El nombre correcto es diabetes tipo 2. Perdón, diabetes tipo 1. Entonces hablemos de por qué se presenta esta enfermedad. ¿Qué es lo que sucede normalmente? La glucosa, más conocida como los azúcares en la sangre, son imprescindibles para la vida porque, entre otras cosas, son las que proporcionan la energía necesaria para las actividades cotidianas, para el crecimiento, para el desarrollo, y para que sean utilizadas por las células necesitan una hormona que es la insulina. La insulina se produce en el páncreas por unas células especializadas conocidas como células beta. La insulina va a pasar al torrente sanguíneo, donde también se encuentra la glucosa que viene principalmente de los alimentos, y posteriormente, a nivel de los diferentes tejidos, es la insulina la que va a permitir que la célula capte, es la insulina que va a permitir que la célula capte, que la célula capte la glucosa que está circulando. Eso es lo que sucede normalmente. ¿Qué pasa en caso de la diabetes mellitus tipo 2? Que es la más común en el adulto. Bueno, en el caso de la diabetes mellitus tipo 2, las células beta del páncreas producen insulina, la cual pasa al torrente sanguíneo, la cual llega a las células, pero por diferentes razones esta insulina, aunque está presente, no puede actuar. No puede actuar igual como debería actuar normalmente. Entonces aquí el problema no es tanto de cantidad de insulina, sino de función de la insulina que ya está presente. ¿Qué pasa en la diabetes mellitus tipo 1? En la diabetes tipo 1 las famosas células beta no están presentes. Si no hay células beta, no hay insulina. Si no hay insulina, la glucosa no puede tener acceso a las células. Entonces, aunque haya una cantidad normal o incluso incrementada de glucosa, las células están literalmente deprivadas de energía. Por lo tanto, la diabetes tipo 1 es una enfermedad crónica. Hasta el momento es incurable. Hasta el momento no hay ninguna maniobra que pueda prevenir su presentación y se caracteriza. Su hallazgo más importante es altos niveles de glucosa o de azúcares por deficiencia en la síntesis de insulina secundaria a una destrucción de las células beta. En su edición del 2015, la Federación Internacional de Diabetes, en esta diapositiva les muestro algunos mensajes claves en relación a la diabetes. Y sabemos que diabetes mellitus hay más de 400 millones de personas afectadas en el mundo. Específicamente para la diabetes tipo 1, tenemos más de 500,000 pacientes, generalmente pacientes pediátricos, con esta enfermedad. Y si nos vamos específicamente a nuestro país, tenemos el nada honroso honor de estar entre los 10 primeros que han reportado más de 10,000 casos con diabetes mellitus tipo 1, y seguramente este número queda muy por debajo del que es el real. ¿Cuál es lo normal? Ya dijimos que la insulina es secretada por el páncreas
y normalmente responde a varios estímulos, y el que queda más claro es a los alimentos, de ahí vienen principalmente los azúcares. Por lo tanto, se necesita insulina en todo momento, porque incluso dormido, las células siempre necesitan energía. Obviamente, cuando no ingieren alimentos, si midiéramos los niveles de insulina, los niveles de insulina son bajos, pero si ingiere un alimento, hay una respuesta normal de la insulina. Por lo tanto, lo normal es que las células beta del páncreas respondan liberando insulina en el momento oportuno, en la cantidad adecuada, de acuerdo a las condiciones cambiantes de la vida diaria. Y en esta diapositiva les resumo los principales factores que normalmente cambian con la vida diaria. Nuestra vida está llena de cambios hormonales, tenemos crecimiento físico, ¿sí?, o fases de desaceleración del crecimiento. También nos enfermamos, algunas enfermedades más severas que otras, ingerimos alimentos por necesidad y también por placer. Tenemos diferentes niveles de actividad física y cambian nuestro estado emocional. Tenemos episodios de estrés, episodios de tristeza, eso es normal, esa es la vida diaria. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí pongamos unos ejemplos. Habíamos dicho que esta es la secreción habitual, siempre hay insulina, y cuando ingiere uno alimentos, clásicamente pongo el desayuno, la comida y la cena, se eleva la insulina. Pero ¿qué pasa si el chico fue al cine y se toma unas palomitas? El páncreas responde y eleva la insulina. ¿Qué pasa si no tiene hambre y decide no cenar? El páncreas responde y deja de liberar tanta cantidad de insulina, no la necesita. ¿Qué pasa si está enfermo? Todos nos enfermamos de una gripe. Entonces, en esas condiciones y por una serie de cambios que hay compensatorios en el cuerpo, se necesita mayor cantidad de insulina y las células beta responden. ¿Qué pasa si los alimentos que en esa ocasión le tocaba ingerir decide solamente tomar la carne y las verduras? Pues la insulina, la célula beta, responderá de esa forma. Entonces las células beta liberan, insisto, la insulina en la cantidad y oportunidad que se requiere. Problema, en la diabetes mellitus tipo 1 no tenemos células beta. Y por lo tanto, se vuelve completamente dependiente de la insulina que le proporcionemos como tratamiento. Y por lo tanto también, clásicamente o coloquialmente se conoce este tipo de diabetes como que es insulinodependiente. Insisto, el nombre correcto es diabetes tipo 1. Problema es que aún no existe ningún dispositivo, ningún páncreas artificial que responda automáticamente a las necesidades de insulina. Por lo que en presencia de diabetes tipo 1 el paciente y o su familia deben aplicar la insulina de acuerdo a las situaciones cambiantes de la vida diaria que cambian varias veces al día. El paciente no puede estarle hablando a su médico, esa no sería vida. De acuerdo a platicándole que va a comer ahorita, que va a hacer en 5 minutos. ¿Sí? Entonces las situaciones habituales las debe saber manejar. Y estas situaciones cambiantes de la vida diaria también tenemos que checar que deben ser lo más parecido a lo ideal. Por lo tanto, el paciente y su familia necesitan tomar decisiones de manejo diariamente varias veces al día. Entonces, estas decisiones cotidianas las toma el paciente, su familia, sobre todo si son niños pequeños, y también obviamente junto con el médico. Entonces, esta toma de decisiones requiere que el paciente primero se pregunte, ¿necesito hacer algo diferente de mi manejo habitual? Para lo cual necesita saber sobre todo qué niveles de glucosa maneja, para los cuales existen, ¿sí?, dispositivos que los miden. No se puede saber sencillamente con lo que uno siente qué niveles de glucosa tiene.
También con ellos y con la situación que está viviendo, tiene que pensar y tomar una decisión en relación tal vez a la insulina, tal vez a alimentos, tal vez a actividad física, y la decisión puede ser seguir igual. Después que decidió qué hacer, lo hace, por lo cual debe tener a su disponibilidad, sin duda alguna, la insulina. Habíamos dicho que es imprescindible para ese tipo de diabetes. Disponibilidad de alimentos adecuados y de espacios físicos para realizar actividad física. Y luego va a dar un seguimiento, va a ver si la decisión que tomó fue la adecuada. Entonces, si pueden ver en esta diapositiva, se necesitan recursos para poder tomar estas decisiones de manejo adecuada. Se necesita educación, saber cómo utilizar los recursos, ¿sí? Se necesita apoyo familiar y se necesitan servicios médicos, ¿sí? Siempre todo va a ser bajo la supervisión del médico, con la posibilidad de hacer exámenes periódicos de laboratorio y contar con manejo hospitalario si así se requiere. Por lo tanto, ¿por qué es necesario que sepamos qué tipo de diabetes es? Pues porque la diabetes mellitus tipo 1 siempre necesita tratamiento con insulina desde el diagnóstico. Porque su característica, que es insulino dependiente, que por lo tanto la tenemos que adaptar a diferentes momentos del día, requiere un manejo especializado. Porque si no se hace el diagnóstico a tiempo o el tratamiento es insuficiente, puede llevar incluso a la muerte. Y porque es imprescindible que el paciente y la familia participen activamente en la toma cotidiana de decisiones. ¿Qué es lo que queremos al manejar a la diabetes mellitus tipo 1? Bueno, que el paciente no tenga ninguna molestia, que no se tenga que hospitalizar, que no tenga ninguna complicación aguda, que tenga un crecimiento y desarrollo adecuado, sobre todo en el paciente pediátrico, en las esferas física y emocional. Y a largo plazo queremos que las complicaciones o no se presenten, o se presenten más tardíamente, o sean menos severas. Estas son las clásicas complicaciones de la diabetes mellitus, pero podemos agregar muchas más. Entonces tenemos a la neuropatía, que es la enfermedad de los nervios, y la cual es el síntoma más común. Tal vez uno no se muera de neuropatía, pero es la molestia más frecuente en una persona con diabetes de larga evolución y que no se ha controlado bien. También existe la enfermedad vascular, que afecta vasos grandes, vasos sanguíneos grandes, medianos y pequeños, los va obstruyendo, disminuye el flujo, y esto es a todos los niveles, de los cuales sobresale obviamente el corazón. De hecho, la enfermedad vascular, ustedes saben que es la primera causa de mortalidad en nuestro país. La nefropatía o la enfermedad renal, que también es la primera causa de insuficiencia renal, es la nefropatía diabética, que disminuye la función del riñón, que sirve para depurar los líquidos, las toxinas, controlar la presión arterial. Y la retinopatía diabética. La diabetes puede afectar todos los componentes del ojo, pero sobre todo sobresale la parte del ojo que permite captar las imágenes. Y por lo tanto, la retinopatía diabética es también la primera causa de ceguera en el mundo. Y finalmente tenemos al pie diabético, que es uno de los principales temores de un paciente que tiene diabetes de larga evolución. El pie diabético, que se presenta tanto por problemas de sensibilidad, por la neuropatía, como problemas circulatorios, y también es la primera causa de amputación. Por lo tanto, debemos de buscar el mejor control posible en la diabetes tipo 1. ¿Y cómo lo justificamos? Porque sí se puede. Con las opciones terapéuticas disponibles se logra una sobrevida más allá de la adultez. Está muy lejos la creencia de pensar que
el paciente con diabetes tenía sus días contados y por lo tanto mejor que hiciera lo que quisiera. Eso no es así, ¿sí? El paciente va a crecer, va a estudiar lo que quiera, va a tener una familia, ¿sí? Y entonces se va a incorporar, ¿sí?, al grupo productivo del país. Por lo tanto tenemos todas las de ganar. Y porque está perfectamente bien demostrado que mientras mejor se controle, menos complicaciones. Y sabemos que las complicaciones crónicas por descontrol, habíamos dicho neuropatía, retinopatía, enfermedad vascular, nefropatía, que es la enfermedad renal, son una causa frecuente de hospitalización, contribuyen a las principales causas de mortalidad en nuestro país y en muchos países, y algo muy importante es que consumen una gran proporción del gasto en salud. Por lo que podemos resumir que, a diferencia de la diabetes mellitus tipo 2, la diabetes tipo 1 se caracteriza desde un inicio por una deficiencia absoluta de insulina e insulinodependencia, que su presentación es de predominio en la niñez y en la adolescencia, pero son pacientes que van a llegar perfectamente bien y en forma productiva a la vida adulta, que con las opciones terapéuticas disponibles, bien usadas, es posible lograr un buen control metabólico, pero que claro, el paciente requiere contar con los insumos básicos y la capacitación, que se llama educación en diabetes. Esto es una herramienta tan importante como la insulina, porque se pueden tener todos los insumos, pero si no se saben utilizar en forma apropiada, no se lograrán los mismos resultados. Se requiere todo esto para lograr el mejor control posible y que la diabetes mellitus tipo 1 descontrolada se acompaña de complicaciones agudas y crónicas, mala calidad de vida, y es motivo de gastos importantes para el paciente y para el país por incapacidades, medicamentos, consultas, hospitalizaciones. Por lo tanto, en diabetes, sobre todo en diabetes tipo 1, es muy aplicable esta frase de este economista que dice: a lo mejor todavía no podemos controlar si nos da o no diabetes, no la podemos prevenir, ya la tenemos aquí, pero sí podemos modificar la forma en que va a evolucionar y la forma en que va a impactar sobre nuestras vidas. Gracias.